Estimados amigos y hermanos, es como siempre una gran bendición y un placer el poder estar aquí llegando a cada uno de ustedes, no importa dónde te encuentres en este momento, con el mensaje maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero, siempre trayendo una palabra que Dios pone en el corazón para la edificación y el crecimiento del pueblo del Señor. Hemos estado hablando ya por varios tiempos sobre un tópico muy importante, un incidente maravilloso en la Escritura respecto a caminando sobre el agua. Sí, y hoy vamos a hablar sobre el subtópico dentro del tema, aprendiendo a esperar. Fíjate una cosa. La espera paciente en cualquier área de nuestra vida, en realidad, no es un punto fuerte en nuestra sociedad, porque no somos gente paciente. A la gente simplemente no le gusta esperar, ni en el tráfico, ni en un restaurante, ni en el teléfono, ni en la tienda, aún ni en la tortillería siquiera, diríamos, ¿ok? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan bien has dominado el arte de saber esperar? Cuando estás esperando para echar, por ejemplo, tu toll ahí en el chofer del carro que está frente a ti se pone a platicar con el empleado respecto a rutas o lo que sea, ¿verdad que se te hace impaciente ese momento? Ahora, ¿qué diríamos que pasa contigo? ¿Estás feliz de que alguien converse con ese pobre empleado? ¿O estás pensando en cosas que te gustaría decirle cuando llegue tu tiempo? ¿O también suenas tu claxon repetidamente para indicarle que pronto se mueva y avance? Ahora, otro ejemplo. Estás en la sala del doctor después de una hora y te pones a leer ediciones viejas de periódicos y de revistas para matar el tiempo, o les cuentas a los demás en la sala de espera que tienes una enfermedad contagiosa para que se vayan y te dejen chance de que tu turno siga, o tal vez le preguntas a la secretaria por número 50ª vez cuánto tiempo más tienes que esperar. En otras palabras, considerando estos factores, nos gusta que Mateo muestre en el incidente que hemos leído, que Jesús es el Señor de la acción urgente. En 3 ocasiones Mateo usa la palabra inmediatamente, siempre en referencia a Jesús. Por ejemplo, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él inmediatamente. Cuando los discípulos clamaron en terror, Jesús les contestó inmediatamente. O cuando Pedro empezó a hundirse y clamó, entonces el Señor Jesús inmediatamente le extendió la mano y le ayudó. ¿Por qué? Porque las acciones de Jesús fueron con mucho discernimiento, prontitud y decisión. Sin embargo, esta historia total trata con la espera. Recordemos que Jesús vino a ellos durante la 4ª vigilia de la noche. Y en la historia nos dice que los romanos dividían la noche en 4 periodos, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Así que Jesús vino a ellos poco después de las 3 de la mañana. Imagínate. Pero ellos habían estado en el barco por más de 10 horas. Ahora, ¿por qué les hizo esperar tanto? Si hubiera sido un discípulo en lo personal que hubiera estado allí,
Yo creo que hubiera preferido que Jesús se hubiese presentado al mismo instante de la tormenta, o de ser posible un poco antes. Pero Mateo tiene una muy buena razón para notar esta fase del tiempo. Y yo creo, sin duda alguna, que él quería que aprendiésemos algo sobre el factor llamado aprender a esperar. Ahora, vimos anteriormente otro momento de espera cuando Pedro tuvo que esperar que Jesús diera la orden para salir del barco. Él no podía hacerlo en su propio impulso ni fuerza, mucho menos en su habilidad. Así que debía esperar el permiso de Jesús. Necesitaba esa luz verde de parte del Señor. ¿Por qué? Porque número uno, quiero que lo anotes, es muy importante. Esperar es una habilidad esencial que obviamente tiene que ser aprendida por cada uno de nosotros. Mi amado amigo y hermano, ¿sabías que aprender a caminar requiere paciencia? ¿Cuánto más caminar sobre el agua? Por eso fue hasta que Jesús llegó que los discípulos obtuvieron lo que ellos anhelaban. La Biblia dice que el viento cesó. ¿Por qué no calmó el viento al instante en que ellos le vieron? Hubiera hecho la caminata sobre el agua mucho más fácil para Pedro, ¿no lo crees? Pero aprendemos que de manera aparente Jesús deseó que ganaran algo más que aprender solamente a esperar, sino que en esa espera ellos aprenderían a manifestar una fe vibrante y poderosa en la palabra del Señor. Ahora, aprendamos de esta lección tan asombrosamente objetiva algunas verdades que nos van a ayudar en nuestro caminar sobre el agua. Ahora, digamos que decides salir del barco, confías en Dios, tomas ese maravilloso paso de fe, te mojas los pies, con mucho valor decides abandonar tu trabajo cómodo para dedicarte al llamado de Dios. Usas el don que crees que Dios te ha dado y, aunque estés muerto de miedo, tomas algunos riesgos relacionales, aunque odias el ser rechazado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué sucede después de todo esto? Es posible que haya una confirmación instantánea de tu decisión. Es decir, las circunstancias son maravillosas, cada riesgo vale la pena. Tus esfuerzos serán coronados con éxito, tu vida espiritual florecerá, tu fe va a ser vigorizada, la gente se va a maravillar y todo porque has aprendido a esperar en Dios. Bueno, esto es posible, es verdad. A ver, ahora no siempre resulta así, por muchas razones. Dios siempre hace las cosas, pero a su tiempo. Es decir, Él no se mueve a nuestro paso frenético. Algunas formas de esperar, tanto en carreras como en oficinas de doctores, como en tiendas de almacén, son muy triviales. Pero hay una clase de espera que nos es mucho más seria y difícil. Por ejemplo, ponte a pensar, tal vez eres un soltero que estás esperando y confiando que Dios tiene a alguien especial para ti en su almacén y que Dios lo está guardando, pero a su tiempo, y tú empiezas a desesperarte. La espera de una pareja que no puede tener hijos y desesperadamente han orado y anhelan formar una familia. La espera de alguien quien espera un trabajo para el que tiene las calificaciones esenciales, pero aún no ha sido seleccionado. La espera de una persona que está en depresión profunda, que anhela el día que podrá levantarse por la mañana con una aspiración fresca y nueva de vivir. La espera de un muchacho que siente torpeza
e inseguridad, pero que desea con todo su corazón ser escogido para el equipo deportivo en su escuela. O la espera de un anciano en su asilo, solitario, abandonado, enfermo, simplemente esperando que le llegue la muerte. Todas estas clases de espera en realidad tienen un rasgo muy importante. Tenemos que aprender, aunque no nos guste, hacerlo. En fin, en algún punto de nuestra vida tenemos que aprender a esperar. Cierto poeta escribió lo siguiente: esperar en nuestro destino como criaturas quienes no pueden dar por sí mismas o traer a producir lo que esperan. Esperamos en las tinieblas por un rayo de luz que no podemos producir. Estamos en temor, esperando. ¿De qué? De que el feliz final llegará, en el cual no podemos producirlo nosotros mismos. Esperamos por un aún no, porque parece aún nunca. Esperar es la obra más difícil de la esperanza. Nunca lo olvidemos. Por eso es frustrante que cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que Dios mismo, quien es todopoderoso y omnisciente, siempre le está diciendo a su pueblo: esperen, estad quietos, esperen con paciencia en Dios, y Él os exaltará para que ustedes hereden la tierra, pero lo hará al tiempo de Dios. Por ejemplo, Dios viene a Abraham cuando tiene 75 años. Escúchame con atención. Y le dice: vas a ser un padre de naciones, de multitudes. Grandes naciones saldrán de ti. Pero ¿cuánto tiempo debe esperar Abraham antes de que la promesa sea cumplida? Pues imagínate, más de 22 años. Dios le dijo a los israelitas que dejarían su esclavitud en Egipto y llegarían a ser una gran nación. Pero la gente tuvo que aprender a esperar por más de 400 años. ¡Wow! Esto es esperar. Dios le dijo a Moisés que iba a guiar a su pueblo hacia la tierra de promesa. Pero recuérdalo, tuvieron que esperar 40 años atravesando el desierto. Mi amado hermano, en la Biblia, esperar está directamente relacionado con la fe. La fe, que algunas veces las dos palabras aún se intercambian en la gran promesa del Antiguo Testamento: esperanza y fe. Léelo en la Biblia. Pero dice la palabra del Señor, dijo el Señor: el Mesías vendrá. Pero Israel tuvo que esperar generación tras generación, siglo tras siglo. Y cuando el Mesías por fin llegó, solo fue reconocido por aquellos que tenían los ojos fijos en su venida, como Simeón, un hombre justo y devoto, quien nunca perdió la esperanza y esperó hasta ver lo que le llamaban la consolación de Israel. Pero aún, mi amado amigo y hermano, en la primera venida de Jesús no significó que se había acabado la espera. Jesús vino, enseñó, fue crucificado, resucitó y estaba a punto de entrar a la gloria, de ascender al cielo, cuando sus amigos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Es decir, ya se acabó la espera. Y Jesús les volvió a dar otro mandato y les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa de mi Padre. Y luego vino el Espíritu Santo, pero aún así eso no significó que la espera había terminado. Pablo escribe, este gran hombre a quien Dios utilizó, trayendo la revelación divina a su pueblo, a la iglesia. Y él les dice lo siguiente: ahora esperamos por la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Esperamos con paciencia. Mira, 33 veces
en el Antiguo Testamento el pueblo recibe la orden de esperar, es decir, esperar en el Señor. Ahora, las últimas palabras en la Biblia son acerca de esperar. ¿Qué dijo Cristo? Ciertamente vengo en breve. Esperen mi venida. Aunque tal vez no lo parezca, pero la luz de la eternidad, esto es pronto. Es decir, esperen un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos hace esperar tanto, siendo que Él lo puede hacer en una fracción de segundo? ¿Por qué no nos libera de la angustia del esperar y nos contesta ahora mismo? Bueno, creo que por lo menos en parte es lo que Dios hace en nosotros mientras estamos esperando, que es tan importante como lo que estamos esperando. Y Dios quiere desarrollar esa cualidad en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque número 2, madurez es un proceso. Siempre lo será. Crecimiento de algo involucra paciencia. Que el fruto crezca, que la semilla se convierta en fruto, requiere paciencia, un tiempo de espera. La habilidad para esperar es una prueba de madurez. Fíjate, los psicólogos hablan de esto como la habilidad para aguantar la tardanza de la gratificación. Daniel Goleman, en su libro sobre inteligencia emocional, nos dice que la efectividad en la vida no se basa tanto en la inteligencia cognitiva como en lo que puede tomarse como inteligencia emocional. Esto es lo que causa que personas con un elevado cociente intelectual terminen en divorcio o vocación frustrante. En el centro mismo de la inteligencia emocional está la habilidad de tardar la gratificación y no vivir a merced de nuestros impulsos. Por eso también se ha llamado a la capacidad de poder esperar bien la aptitud maestra. Los estudios nos muestran que un control muy pobre, fíjate bien, está asociado con delincuencia, abuso de sustancias tóxicas y divorcio. Es decir, la inhabilidad para controlar los impulsos, el rehusar vivir esperando pacientemente y teniendo confianza, va muy de cerca con la condición caída del corazón humano. Y la vida ha sido de esa manera desde que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y desobedecieron mandato de Dios. Pablo dice que mientras que esperamos que Dios ponga todo en orden, nosotros sufrimos. Pero el sufrimiento produce aguante. El aguante produce carácter. El carácter produce esperanza. Dios está produciendo estas cualidades en cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Mientras aprendemos a esperar. Es decir, esperar no es algo que simplemente es que tenemos que hacer nosotros, sino que es algo que simplemente Dios nos está diciendo: mientras obtienes lo que deseas, vas a aprender a madurez para que cuando llegue lo que deseabas, tengas la habilidad para poder administrarlo de manera correcta. Es muy importante. Fíjate bien, esto nos va a ayudar a escapar del problema y de la situación. Muchos simplemente dicen: bueno, solo estoy esperando en el Señor, como una pobre excusa para no enfrentar la realidad. ¿Cuál es? La de asumir su propia responsabilidad o tomar la acción adecuada. Mira, mi amigo, el esperar de acuerdo a la palabra nunca es algo pasivo. No es una forma en la que usamos para evadir la realidad. ¿Por qué? Porque no es muy agradable. Mira, el esperar en el Señor es un apegarnos con diligencia, con constancia, con determinación
a los principios y normas que la palabra de Dios nos declara. El esperar en el Señor es una decisión diaria y continua de confianza y obediencia a su palabra. Esperar en el Señor no es optar por el plan B. Así que, ¿qué se necesita para esperar? Pero esperar correctamente, bueno, el aprender a madurar. ¿Por qué? Porque luego viene lo número 3, confiar con paciencia. ¡Wow! Esto es aparentemente imposible, ¿no es verdad? Esperar en el Señor requiere confianza, pero también paciencia. Mira, puedo confiar que Dios tiene una justa razón para decirme, espera. Puedo comprender que Dios mira las cosas de manera diferente porque su perspectiva es eterna. Yo lo miro temporal. Yo quiero aquí y ahora porque no sé cuánto tiempo dure. Pero Dios es eterno. Ahora, el Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender a esperar de la manera correcta. Mira, a menudo nosotros deseamos las cosas que Dios tiene, los recursos de Dios para nosotros inmediatamente, pero no en su tiempo perfecto. Queremos que nosotros recibamos la respuesta a la oración tan pronto como decimos en el nombre del Señor Jesús, amén. ¿Por qué? Porque así somos, pero tenemos que aprender a esperar en la manera correcta. ¿Qué es decir esto? Esperar significa que confiamos en que Dios sabe lo que hace. Esperar en realidad es difícil, es duro. Tal vez hay un potencial en una relación con otra persona frente a ti, pero sabes que no traerá honra a Dios. Sabes en tu corazón que esa persona no es la correcta, porque no comparte tu compromiso y tu nivel de entrega a Dios. Es más, quizá esa persona te tienta a pensar, ya he esperado demasiado tiempo, me cansé de esperar, voy a tener la satisfacción que creo merecer y me preocuparé de las consecuencias después. Por eso Dios dice, no te conviene esta relación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿esperarás en el Señor o le dirás a Dios, está bien, Señor, no entraré en esa relación que en realidad sé que no te agrada y yo sé que me va a dañar? No sé lo que tiene mañana para mí, pero aún cuando pienso que nadie me entiende y que es muy doloroso, aprenderé a confiar en ti y te prometo que esperaré. Claro que sí. Mira, aprender a esperar siempre nos posiciona para lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, no vivas prisionero de lo inmediato. Me recuerdo que te platiqué de la historia de aquel banquero que leyó en Pedro que dijo el apóstol, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Oh, se emocionó de manera increíble y empezó a orar y le dijo, Señor, ¿es verdad que 1000 años para nosotros son como un segundo para ti? El Señor le contestó, claro que sí. Entonces le dijo el banquero, $1,000,000 es como un centavo para ti, ¿verdad? El Señor le volvió a contestar, claro que sí. Entonces el banquero, animado por esta respuesta, le dijo, oye, Señor, fíjate bien, ¿me puedes dar un centavito? Y le contesta el Señor, claro que sí, pero tienes que esperar un segundito. Wow. En otras palabras, Señor, en realidad, yo quiero aprender a esperar en ti, pero lo necesito de manera inmediata. Por eso tenemos que aprender que la espera tiene su grande recompensa. Y la pregunta aquí, como te digo, tal vez estés en una situación
bastante difícil. Tal vez, como te dije antes, estás en una relación difícil y quieres buscar la salida emocional, aunque no físicamente, de otra manera, pero ya rápido. Pero Dios te dice, espera, enfoca en el amor que puedes ofrecer a la otra persona, no en el amor que piensas que debes de obtener. Aprende a confiar en mí, mantente fiel, espera con paciencia. ¿Qué significa esperar pacientemente en confianza? Aprender a desarrollar mis cualidades espirituales y aprender a declarar la promesa de Dios sobre mi vida. Mira, en la Biblia, si podemos abrir la página de la palabra, encontramos muchas personas que aprendieron a esperar en Dios. Uno de los hombres que admiro yo mucho es José. Dios le dio una promesa maravillosa de un palacio. Y yo le llamo siempre a eso el gran paso de las 3 P. La primera es la promesa de que él va a estar en un palacio. La otra P. Y José ya lo quería. Pero antes viene otra P en medio. Esta P incluye un pozo donde sus hermanos lo lanzaron. Incluye una prisión donde la esposa de Potifar lo envió con mentiras. En otras palabras, incluye problemas, que todo esto es parte de un proceso. Y todos queremos el palacio ya, pero hay un tiempo de ser procesados. Por eso, mi amado amigo y hermano, cuando Dios te da una promesa, nunca dudes que se cumplirá, pero lo hará en el tiempo de Dios. Por lo tanto, dile a Dios que te dé la fuerza suficiente para aprender a esperar el cumplimiento de esa promesa. Otro de ellos es David. David, su vida es vivida en 4 ciudades. Si tú lo ves en la palabra del Señor, en el libro Primera de Samuel, Segunda de Samuel, hay cosas maravillosas ahí. Uno de ellos es que él nace en la ciudad de Belén, una ciudad pequeña, una ciudad llena de pequeñeces. En otras palabras, cuando tú y yo no somos nada, cuando nadie se da cuenta de nuestra existencia, cuando aún somos menospreciados por los demás, cuando Samuel viene a la casa de Isaí, el papá de David, diciendo que viene a ungir al futuro rey de Israel, te das cuenta de que Isaí manda llamar a sus otros hijos. Todos vienen, menos David. A David lo menospreciaron. Ni su padre pensó que él tenía el potencial para ser rey. Pero Dios lo había marcado. Entonces David tiene que aprender a esperar en Dios. Luego se va a la cueva de Adulam, la segunda ciudad. Ahí pasa un tiempo de espera, huyendo de Saúl, que lo quería matar. Pero luego llega a otro lugar donde en realidad hace pacto con los demás. Cuando en realidad él puede decir, Señor, yo sé que hay personas que están en el mismo barco conmigo y vamos en la misma dirección. Por eso, mi amado amigo, espera en el tiempo correcto y Dios traerá personas que harán un pacto contigo hasta que Él llega a Jerusalén. Y en Jerusalén, Él puede ser posicionado como el rey que Dios le había prometido que iba a ser. Y al final de todo, Él vio la promesa de Dios ser cumplida. Y pasan más de 18 años para que esto sea una realidad. Es posible que la promesa que Dios te ha dado hoy para ti te parezca muy lejana, pero no seas consumido por la espera. Aprende a crecer, a desarrollar habilidades dentro de ti, para cuando llegue ese tiempo, tú aprendas a utilizarlo de manera correcta. Por lo tanto, mi amigo, en este día, no importa la promesa que Dios te ha dado, confía en Dios y Él la hará una realidad. Amén. Te habló el pastor Andrés Gallardo en este día y nos vemos aquí en la próxima sesión para seguir estudiando
la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y aprende a esperar en el Señor.